commandment. El noveno mandamiento. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a leer Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 144, sobre el noveno mandamiento. La pregunta 143 dice, ¿cuál es el mandamiento? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pregunta 144, ¿cuáles son los deberes que se requieren en el noveno mandamiento? Respuesta, los deberes que se requieren en el noveno mandamiento son el preservar y promover la verdad entre hombre y hombre y el buen nombre tanto de nuestro prójimo como el nuestro. Responder a favor, defender la verdad y de corazón, con sinceridad, libertad, claridad y plenamente, hablar la verdad y solamente la verdad en cuestiones de juicio y justicia, así como en otras cosas que sean una estima caritativa hacia nuestro prójimo, amando, deseando y regocijándonos por su buen nombre, entristeciéndonos por sus debilidades, cubriéndolas, reconocer libremente sus dones y gracias divinas, defendiendo su inocencia, prestos para recibir un buen informe, indispuestos para creer malos rumores con respecto a ellos, oponerse a los chismosos, a los lisonjeros y calumniadores, amar y cuidar nuestro buen nombre y defendiéndolo cuando sea necesario, guardar promesas lícitas, procurar y practicar todo lo que es verdadero, honesto, amable y de buen nombre. Presten atención allí en la pregunta 144, donde dice guardar promesas lícitas. Si haces una promesa, debes mantenerla, debes guardarla, debes cumplirla. But if you Ok, la pregunta 145 dice, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el noveno mandamiento? Los pecados prohibidos en el noveno mandamiento son todo lo que obstruye la verdad y el buen nombre, tanto de nuestro prójimo como el nuestro, especialmente delante de los tribunales públicos, dar falso testimonio, sobornar testigos falsos, comparecer y defender a sabiendas una mala causa, desafiar y reprimir la verdad, dictar sentencias injustas, llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, recompensar la obra del malo conforme la obra del justo y el justo conforme la obra del malo, falsificar, ocultar la verdad, un silencio inadmisible en una causa justa y el permanecer callados cuando la maldad demanda una justa reprensión de nosotros, o denunciarlos a otros, hablar la verdad fuera de tiempo o maliciosamente para lograr un fin perverso, o pervertirla para un significado erróneo, o expresarla ambiguamente o con doble sentido, para perjuicio de la verdad y la justicia. Hablar falsedades, mentir, calumniar, difamar, detractar, chismear, murmurar, ridiculizar, insultar, condenar parcial, precipitada y ásperamente, interpretar mal las intenciones, palabras y acciones de otros, lisonjear y vanagloriarse, pensar o hablar demasiado alto y despreciativamente de nosotros o de los demás, negar los dones y gracias de Dios, engrandecer las faltas pequeñas, ocultar, excusar o justificar los pecados cuando se demanda una libre confesión de ellos, descubrir sin necesidad las debilidades de otros, levantar falsos rumores, recibir y patrocinar informes malignos y cerrar nuestros oídos a una defensa justa, las malas sospechas, envidiar o lamentarse por el justo crédito que otros reciben, procurar o desear estorbarlo, regocijarse en su desgracia e infamia, el desprecio insolente, la admiración vana, quebrantar promesas lícitas, descuidar tales cosas que son de buen nombre y practicar o no evitar nosotros mismos o no impedir lo que podamos en otros, cosas que traigan mal nombre. So the ninth commandment has to do with communication, Ahora, el noveno mandamiento trata de la comunicación, with speaking with your mouth. trata de hablar con su boca. What passage of scripture comes to your mind when we start talking about the use of your tongue in communication? ¿Qué pasaje de la Biblia viene a sus mentes cuando hablamos del uso de la lengua y de la comunicación? James 3. Right. The tongue is a restless evil.
Dice Santiago allí que la lengua está llena de maldad. A little fire starts the whole forest on fire. Que es como un pequeño fuego que puede incendiar un bosque. Why is truth in communication so important? Porque la verdad es importante cuando se trata de la comunicación. Without truth, there is no community, no communion. Porque sin la verdad no hay comunidad, no hay comunión. What does not telling the truth rob your neighbor of? El no decir la verdad, ¿en qué le roba a su prójimo no decir la verdad? ¿Qué le despoja usted a su prójimo cuando no dice la verdad? You rob the truth from your neighbor. What's the result? Usted le roba la verdad a su prójimo. ¿Y cuál es el resultado? Your neighbor cannot wisely act upon the information. Ahora su prójimo no puede actuar sabiamente porque no tiene la información. You've robbed the ability of your neighbor to respond correctly to everybody else and to God. Usted le ha robado a su prójimo la capacidad de actuar correctamente o correspondientemente hacia Dios y el hombre. Who was the first liar? ¿Quién fue el primer mentiroso? How did he rob Eve? The serpent. Yeah, the serpent. And how did he rob Eve of her ability to respond correctly? Y cómo la serpiente le robó a Eva su capacidad de responder correctamente. Right. He told her that if she ate of the tree, she would become like God. Él le dijo que si comía del fruto sería como Dios. And God said, you shall not eat of the tree and you will die. Y Dios le había dicho que si comía del fruto moriría. And hers was a lie, and Eve believed the lie. Esto era una mentira y Eva creyó la mentira. So Satan sinned greatly, Así que Satanás pecó grandemente and of course Eve sinned greatly because she's only supposed to believe God. y por supuesto Eva pecó grandemente porque ella solo debe o debía creer a Dios. She put Satan against God, and she aligned herself with Satan. Ella puso a Satanás en contra de Dios y se puso del lado de Satanás. How should have she known that Satan was an enemy? ¿Cómo podía ella saber que Satanás era un enemigo? Because the serpent was speaking against the truth of God. Right, because he spoke against God's word. Correcto, porque la serpiente estaba hablando en contra de la palabra de Dios. Was there other indications that something was wrong? ¿Había otra indicación de que algo estaba mal? ¿Que Adán no estaba presente? Ok. Sí, le está hablando de la serpiente y Eva. Sí, con la serpiente. ¿Qué otra indicación había de que la serpiente no era algo bueno? Okay, that Adam didn't instruct Eve and didn't tell him to speak with the serpent. Where was Adam? Where was Adam at the time? ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Just He was right there. right there. Él estaba allí mismo. So whose fault really? Whose fault was it? Así de quién fue la culpa? Adam. Yeah, so both, yes. And why was it should have been an indication there's something wrong when the serpent was talking. Y también debió haber sido una indicación que una serpiente estaba hablando. And that the serpent, which is an animal, is trying to direct the man who's been given dominion over the animals.
y que la serpiente, que es un animal, estaba tratando de tener dominio sobre el hombre. And that the serpent was talking to the woman and not to the leader, to the man. Y que la serpiente estaba hablándole a la mujer y no al líder, al hombre. So you see how Satan turns everything upside down. Así que ven cómo aquí Satanás pone todo de cabeza. The father of lies, Jesus called him. Jesús lo llamó el padre de la mentira. Okay. Grudem says the following things are not covered under this commandment. Wayne Grudem dice que las siguientes cosas no están cubiertas o no son cubiertas por este mandamiento. And I want to see if you agree with him. Ahora quiero ver si ustedes están de acuerdo con él. He says that silence is not breaking the commandment. Él dice que el silencio no es una violación de este mandamiento. So someone asks you a question and you don't want to answer it because you don't want to lie and you don't want to tell the truth. Por ejemplo, alguien les hace una pregunta y ustedes se quedan en silencio porque no quieren mentir, pero tampoco quieren decir la verdad. So he says it's moral, it's okay just to be silent. Entonces él dice que en ese caso es moral y está bien quedarse en silencio. Okay, so I'll tell you what this is. And Ok, le voy a explicar cuáles son las razones. this is a type of interpretation which some people would call biblicism. Este es un tipo de interpretación, Wayne Gruden's interpretation. La interpretación de Wayne Gruden es una interpretación que algunos llamarían biblicista, Which means that you take the commandment very tightly, very like wooden, very stiff, and therefore the commandment does not address being silent, therefore the commandment doesn't apply to silence. Biblicista o biblicismo sería cuando se toma el mandamiento de una forma estricta y entonces si el mandamiento no aborda el tema del silencio, entonces no está tratando sobre eso. But other people disagree with Mr. Grudem, and they say, if your silence is because you want to deceive or you want to withhold the truth and it should be spoken, then you're still breaking the ninth commandment. Pero algunas personas están en desacuerdo y argumentan que si usted permanece en silencio cuando debe confesar una verdad que es necesaria decirle, entonces está quebrantando el noveno mandamiento. So it's sort of like what some of you said. You don't know whether you should speak or not without examining the situation. Remember, 3 things come into a moral decision. Ahora, como ustedes bien explicaron, si debemos permanecer en silencio o hablar depende de la situación. Hay 3 cosas que ya mencionamos acerca de cuando uno debe tomar una decisión moral. If you only examine the law, you would say you don't have to speak. Si usted examina solo la ley, diría, bueno, entonces no tengo que hablar. But if you examine the situation and you examine the person and his heart, then you may have to speak, Pero- or you should not speak. Pero si usted analiza la situación y las personas involucradas, puede llegar a la conclusión de que necesita hablar o de que no necesita hablar. So biblicism tends to look only at the law and over-focus on the law. Así que el biblicismo tiende solamente a observar o examinar la ley y solo se enfoca en la ley. Okay, we're going to see another example of this. And Grudem asks, is it ever right to tell a lie? Vamos a ver otro ejemplo de esto cuando Gruden pregunta que si está bien mentir en alguna ocasión. And Grudem says, no, it is never right to tell a lie. Y Gruden dice que no, nunca está bien mentir, Because he's looking only at the law. porque él solo está viendo la ley. But other ethicists will say you are obligated to tell a lie
if you were protecting something of a higher value than the lie. Pero algunos estudiosos de la ética argumentarían que está bien mentir cuando se está protegiendo a alguien o algo que es más importante que esa mentira. So Grudem would say that the Rahab was not, that she was breaking the ninth commandment when she lied to save the spies. Así que Gruden diría que Rahab quebrantó el noveno mandamiento cuando mintió para salvar a los espías. I would argue that Rahab did what was right. And if you want to say she broke the ninth commandment, you can say she broke the ninth commandment. But she broke the ninth commandment to keep the first commandment and the sixth commandment. Ahora, yo argumentaría que Rahab hizo bien cuando mintió. Pero si alguien insiste en decir que quebrantó el noveno mandamiento, entonces sí se podría reconocer que lo quebrantó, pero lo hizo para guardar el primer mandamiento y el sexto mandamiento. Now, if we're going to do this, we have to be very careful. Ahora, si vamos a hacer esto, tenemos que ser muy cuidadosos. We have to realize that we are in very special situations. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación muy especial. And because our hearts are exceedingly deceitful, we might use this one excuse wrongly to extend it to other places. Y como nuestro corazón es pecaminoso, pudiéramos usar esto como una excusa para justificar la mentira. So we must have high justification to ever break any commandment. Así que debemos tener una justificación muy importante como para romper alguno de los mandamientos. What we are doing is we are ranking the importance of the commandments. Y lo que estamos haciendo en ese caso es que estamos poniendo en un rango la importancia de cada uno de los mandamientos. And in this world, in this sinful world, when two absolutes are brought into conflict with each other, we have to rank the absolute that is of greater importance. Y en este mundo caído, cuando dos absolutos están en oposición, debemos escoger cuál es el absoluto más importante. But a biblicist will say that can never happen. Pero un biblicista diría, no, eso nunca puede ocurrir. So now we take the situation of the midwives in Egypt. Bueno, tomemos ahora el ejemplo de las parteras en Egipto. So Pharaoh commanded the midwives to kill all the boy babies of the Egyptian mothers. Faraón le ordenó a las parteras matar a todos los hijos de las mujeres egipcias. But the midwives had compassion upon the Israelite mothers and children. Pero las parteras tuvieron compasión de las madres y los hijos israelitas And they didn't kill the babies. y no mataron a los bebés. Then Pharaoh called the midwives and said, "How come you didn't follow my orders?" Y luego Faraón llamó a las parteras y les preguntó, ¿por qué no siguieron mis órdenes? And they said, "Oh, because those Israelite women have their babies so fast, they have that baby before we even get there." Porque ellos decían que las mujeres israelitas tenían los bebés muy pronto y ellos no tenían ni siquiera tiempo de llegar allí. Now, most people take that as a lie to protect the life of the babies. Ahora, normalmente eso se interpreta como una mentira de las parteras para proteger la vida de los bebés. But Grudem, in order to get out of that situation, he says they were just speaking the truth. They weren't even there when the babies were born. Pero Gruden, para justificar su posición, dice que las parteras estaban diciendo la verdad y que ellas realmente no llegaban a tiempo para el parto. But I think he is stretching the scriptures. I think he is trying to justify his own case. Pero yo creo que él está forzando las escrituras y tratando de justificar su punto. I think they are lying. Yo creo que las parteras estaban mintiendo. But God approved of it because he blessed them. Pero vemos que Dios lo aprobó porque dice que las bendijo. Now we'll take one other illustration. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Okay, during World War II, there were many people in the Netherlands
who hid Jews from the Germans. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchas personas en Holanda que escondieron a los judíos de los alemanes. So, the German soldier comes to your door and you have Jews hidden underneath your floor. Ahora imaginen que un soldado alemán llega a su casa y golpea la puerta y ustedes tienen judíos escondidos en la parte de abajo de su casa. And he asks you, do you have any Jews in this house? Y el soldado le pregunta, ¿usted tiene judíos en esta casa? Are you hiding any Jews? ¿Está escondiendo algún judío? And you say no. Y usted dice, no. Or you say, I don't want to lie, so you say nothing. O en el caso que usted no quiera mentir, no dice nada, se queda en silencio. Now you know that if you say nothing, he knows that you have Jews. Pero usted sabe que si se queda en silencio, el soldado va a entender que sí tiene judíos. So if you say no or if you lie, if you say no or you say yes, you're going to kill the Jews. Así que si, I mean, if you say yes or don't say anything. así que si usted no dice nada o si dice sí, los judíos van a morir. So, do you have justification to lie? Ahora, ¿creen que en ese caso hay una justificación para mentir? Okay, so you see the difference between the biblicist and the other interpretation. The No, no. biblicist says you can never lie, so you don't say anything, and you leave it in the hands of God, but you are never allowed to lie. Ahora, el punto es, y lo que quiero que entiendan, es la diferencia entre los biblicistas y la otra interpretación. Los biblicistas dicen que nunca debes mentir y que debes, en el mejor de los casos, quedarte callado y dejarlo en las manos de Dios. But Dr. John Frame says you look at the situation and you look in your heart, and the situation is that if you don't lie, someone's going to die, and your heart is obligated to love the Jew that you are trying to protect, so you are justified to lie. El doctor John Frame, en cambio, dice que se debe examinar la situación y debes ver a tu corazón. Y si es en el caso de proteger a una persona, como el ejemplo de los judíos, si veas a tu corazón y tienes la obligación de ayudarlos, entonces debes ayudarlos. So I think we need to respect both positions, but I certainly believe, along with John Frame, I would certainly tell a lie in order to save somebody's life from an enemy. Ahora, yo creo que debemos respetar las dos posiciones, pero yo estoy de acuerdo con John Frame. Creo que podemos mentir para salvar a nuestro prójimo. But St. Augustine actually went the other way. Okay. Pero Agustín, de hecho, estaba en contra de esto. He said we should not decide ourselves, we should leave that to God, and maybe He would, you know, if He wants to, He can intervene with a miracle. San Agustín dijo que nunca debíamos mentir y que en una situación así debíamos dejarlo en manos de Dios y esperar una intervención especial como un milagro. What do you think? Anybody comments? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensa él de mentir para dar de comer a la familia? No Okay. hay otra opción que dar de comer a la familia. Okay. What do you think about lying? But that lying, my family depends upon that lying. Okay. For example, he was giving the example of if you do a work which is illegal, like here in Colombia, Uber. Do you know Uber? Uber, yes. Uber is illegal, so people, some men have to work because it's easy and they make money, but sometimes they have to lie to the authorities when they ask them if they're working with you. No, I think it's wrong because I think you can find another way to stay alive. I don't think you should if the country says that the Uber is not legal, then find another way to make a living. Yo creo que no es correcto porque puedes buscar alguna otra manera de trabajar. Si en el país Uber, por ejemplo, no es legal, entonces
Se debe buscar otra manera de vivir. Otherwise, you're going to be justifying everything pretty soon. De otra forma van a estar justificando todo pronto. Ah, bueno. Si tomamos, pensaría yo que el método de interpretación de Gruden si lo tomamos así, no podríamos sacar de los mandamientos todo lo que hemos dicho, porque simplemente se apegaría a lo dicho. Por ejemplo, cuando habla del padre y la madre, no habla de autoridad, sino simplemente de padre y madre. So, Aparecerían muchos if we follow Gruden's interpretation, biblicism, we have to do the same with the rest of the commandments. So in the case of the fifth commandment, it just would be honoring our parents but not the state or any other authority. Because if we follow His Gruden's exact biblicism, words, yeah. No, not really. No. no, realmente no. No, he still believes that they apply to the broad whole area. En el caso de, por ejemplo, el quinto mandamiento, Gruden cree que esto se extiende también más allá de los padres a las autoridades públicas o a las autoridades en la escuela u otras áreas. Pero es incongruente usar diferentes métodos de interpretación para una misma unidad de crecimiento. So maybe Gruden is not consistent because he used a different method in the ninth commandment. Grudem is consistent. He's consistent. He's only looking at the law, where Mr. Frame is looking at the situation and the person. And Grudem is just saying you can't break the law. And Frame is saying no, because of the situation, you can break the law. Ahora, Gruden es consistente y la posición de Gruden es que él, bueno, solo mira a la ley. La de Frame es que Frame considera la situación y la persona involucrada. Y Gruden dice, nunca se puede quebrantar la ley, mientras que Frame dice, bueno, dependiendo de la situación, pudiera haber una excepción. Frame says you have to use all three, and all three would hopefully come to the same conclusion. But Grudem is only using the first one. Now, Frame and Grudem both agree on the same interpretation of the law, but Grudem isn't looking at the other two parts of the decision, What's the third part? the person in his heart. Ambos realmente tienen una interpretación parecida de los 10 mandamientos, solo que Gruden solamente cuando va a hacer su toma de decisiones morales, toma en cuenta solo lo que dice la ley, mientras que Frame toma en cuenta las otras dos cosas, la situación y la persona. Okay, so I guess maybe you could look at it this way. You have the three perspectives. You have the law, the situation, and what are your motives? Are you doing this to the glory of God and for the love of the neighbor? Okay, recuerden, hay tres cosas a considerar. Está la ley, está la situación y está la persona, es decir, sus motivaciones, su corazón, si le están haciendo para la gloria de Dios y para ayudar a su prójimo. And if two of them are in conflict with one of them, then maybe you go with the two. So you have to break the command not to lie because the situation demands that you try to keep these people alive and protect them, and you love these people and God loves these people and you love God and you want to do what's going to save the life. So two of them would say lie, one of them says don't lie, so you go with the two. Ahora, pudiera haber una situación en la que de estas tres, dos, la situación y la persona, están en oposición con la primera. Pero en este caso, si la situación nos demanda que nos opongamos a la primera, la ley, y si nuestro corazón ama a estas personas y debemos ayudarlas, entonces debemos escoger estas dos, la situación y la persona. In 99% of the cases, right? That's why this is an exception. All three are going to agree and they must. Pero el 99% de las veces, estas tres cosas van a estar de acuerdo y por lo general deben
serlo. Por eso es que son excepciones. Además de este método de Gruden, acerca de una situación, hablando de la circunstancial, normativa y existencial, ¿hay otro tipo de métodos a la hora de tomar decisiones? Besides these three that you mentioned, is there any other method to taking moral decisions? Not that I know of. I didn't find any other ones. No que yo conozca, no he descubierto otro. Dr. Sproul agrees with Dr. Frame, El doctor R. Sproul está de acuerdo en esto con and Frame. I'm sure there's some ethicists that probably agree with Dr. Grudem. Y bueno, estoy seguro que probablemente hay algunos estudiosos de ética que están más bien de acuerdo con el doctor Gruden. All right, let's move on some more cases of breaking the ninth commandment. Vamos a ver otros casos donde se puede quebrantar el noveno mandamiento. What do you think of plagiarism? ¿Qué piensan ustedes del plagio? Okay, so we all agree it's lying. Ok, entonces todos estamos de acuerdo en que es una forma de mentir. One of my friends from seminary was a pastor for 10 years, Uno de mis amigos de seminario fue pastor por 10 años and he was deposed from his position because he was stealing his sermons off of the internet. y él fue expulsado del ministerio porque estaba robando los sermones del internet. But Mr. Van E, who's talking to you right now, didn't think of any of this stuff that he's told you on his own. It all comes out of somebody else's books. So is he guilty? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo todo lo que les he estado enseñando no viene de mí mismo, lo he estado tomando de otros libros, de otras personas. ¿Soy yo culpable de plagio? No, the difference is I didn't act like this was my own original thought. La diferencia está en que yo no actué como si esto era algo mío. And I gave credit to Dr. Sproul and Dr. Grudem and Dr. Frame. Y yo le he dado crédito al Dr. R.S. Sproul, a Dr. Frame y al Dr. Gruden. But this is a big temptation when you have to write 2 new sermons every Sunday and you want your people to listen for you to steal illustrations or to steal stories and act like they're yours. Pero es una tentación muy grande para los pastores cuando deben escribir sermones cada semana y quieren predicar a las personas utilizando ilustraciones o historias que no son suyas, pero las cuentan como si fuesen suyas. So be careful. Así que sean cuidadosos. Okay, what about breaking copyrights? Ok, bueno, ¿qué acerca de los derechos de autor, de violar estos derechos, los derechos de autor? So there's a song that you want to sing and you want to have your congregation sing it and it's not in public domain, but you don't want to buy all the music, so you just photocopy the song and hand it out. Digamos, por ejemplo, que hay una canción nueva que te gustó y quieres que tu iglesia la cante, pero esta canción no está como dominio público, sino que debes pagar, pero tú no quieres pagar y lo que haces es que la copias y la pones en tu iglesia. Some say wrong, but there's a question. What does he say? Es decir, no está mal lidiado con el mandamiento anterior que con esto. ¿Cómo ligamos eso con no hablar sobre su propio? How can we relate this example with the ninth commandments? Well, you're stealing somebody else's work and well, I guess it really comes under the 8th commandment. You're right. Sí, tienes razón, realmente está bajo el octavo mandamiento. Somebody else has worked to write that song and they deserve to get some payment for that, and you're not willing to pay them, but you want to use the song. Sí, alguien trabajó escribiendo esa canción y merece una paga por ello, pero no quieres pagarle sino tener la canción sin pagar.
So you're right, it's under the 8th commandment. Pero tienes la razón, está bajo el octavo mandamiento. Pero una pregunta en cuanto a eso. Hay lugares como por ejemplo Cuba que no hay recursos y el tipo por ejemplo de programas para computador y todo eso, que de hecho los de la hermana así, son imposibles de tener. O sea, tú no puedes tener casi nada a menos que sea craqueado, que es ilegal. Eso se da en este tipo de situaciones donde o se hace legal o no tienen nada. What happens in situations like in countries like Cuba or Venezuela, when people don't have the money, maybe a church doesn't have the money, they have just to copy and violate copyright because they can't pay for a song or. My answer is get out your Bible and sing the songs. Mi respuesta sería, bueno, si necesitas una canción en una iglesia y no tienen el dinero para comprarlo, abre la Biblia y canta los salmos. You mustn't steal. Pero nunca debes robar. ¿Qué pasa cuando una persona, en alguno de los casos donde se puede romper el mandamiento, lo hace? Debe pedir perdón a Dios. En los casos donde que se han mencionado, En las excepciones. permitido Okay. violar el mandamiento. When we make those exceptions, when like lying to save another people's life, so we broke a commandment. Do we have to ask for forgiveness? Oh, sure. Oh, no, not in those exceptions. Those exceptions, yes. No, you're obligated to do the higher order obedience. No, en ese caso no debes pedir perdón, más bien era obligado a cumplir con la mayor obediencia. I don't think that the Dutchman who saved the Jews' lives by lying has to confess that he sinned to God. But if his conscience says he does, then he does. Yo no creo que los holandeses que resguardaron a los judíos y mintieron para salvar sus vidas tenían que luego confesar sus pecados. Pero si su conciencia los acusaba y sentía culpable, entonces bueno, sí debían hacerlo. Because to go against conscience is always sin. Porque ir contra la conciencia siempre es pecado. So I would see this as a case of if a person has a strong conscience, a mature conscience, and he's convinced himself that this is the best possible answer and he feels obligated to do it, then he's not sinning. But if you have a weak conscience and you think you're still sinning a little bit, well, then you better confess it. Pero yo creo que pueden haber dos situaciones. Un caso de una persona con una conciencia madura donde se halla ante esa situación, pero está segura de que está obligada a hacer lo correcto y lo hace y no se siente mal por ello. Pero puede haber otra persona que tiene una conciencia más débil, lo hace porque ve la necesidad y la obligación, pero en ese caso, por su conciencia débil, sería bueno que confesara y pidiera perdón. So it would be similar to eat meat offered to idols. Sería parecido al como el comer a lo sacrificado a los ídolos. Paul says, if you have a mature conscience, you realize that there are no false gods and that meat offered to that idol means nothing. So go ahead and eat the meat. Pablo dice, si tú tienes una conciencia madura, vas a saber que no hay dioses y que esa comida sacrificada a los ídolos sigue siendo comida, por lo tanto puedes participar de ella. But if you have a weak conscience and you haven't been able to think it all through maturely and you still think that you're doing something evil when you eat that meat, well then don't eat the meat. Pero si tienes una conciencia débil y todavía no has entendido bien todo esto de forma madura y comes esa carne creyendo que estás pecando, entonces mejor no lo hagas. Okay, yep. Dos preguntas. La primera, en cuanto a lo que acabo de decir, una persona tiene que estudiar, pero por ejemplo, Word, Office, no puede comprar, no puede pagar. ¿Qué hace?
well, yeah, a situation when someone is poor and maybe he needs an app or an application for his computer, but he can't pay for it, so he just violates copyrights and put it in his computer. Okay. Is the person, maybe that could be an exception, and the person could break I don't the think so. commandment. Once you start down that road, you're going to justify everything. Yo no estoy muy seguro de eso, porque una vez que tomes esa ruta vas a justificar todo. Look at what the Chinese have done with all of the technology that they've stolen from all the other countries. Miren lo que en China se ha hecho con toda la tecnología que han robado de otros países. Just before I left home, they imprisoned one of the big owners of the Chinese factories because he was sending his employees into American factories to work and then take pictures of the technology and send them back to China. Justo ahora, antes de venir, un empresario chino en los Estados Unidos fue puesto en prisión porque estaba enviando a algunos de sus empleados a otras fábricas de los Estados Unidos para tomar fotos y así robar su tecnología. I'll give you another illustration of a big issue in the States. So we have genetically modified soybeans. What soybeans? It's a bean. Yeah. Okay. So that they can receive a certain spray so there be no weeds in the field. Now, when the company went to all of the genetic work to design that, it cost them millions and millions of dollars. Now they want to recover that money through the sales of those soybeans as those seeds to the farmers. Now, if the farmer plants those seeds one year and then he harvests his beans and he uses those beans next year to plant them again, he is violating the copyright, the patent on those soybeans, because he's robbing the guy who paid all the money to get that genetically altered. Okay, so when you buy those seeds, you sign a contract that you will never plant those seeds again. And what do they have to do with the bean? It has to do with stealing again. No, yes, but they signed that contract. But what do they have to do with the beans if they can't Well, plant but them? you sell them on the market, but you Oh, can't okay. use them for next year's crop. Oh, okay, They have okay. to buy new ones again for next year's crop. Okay, okay. En los Estados Unidos, una compañía, una corporación, modificó genéticamente sus propios granos de soya y estos granos eran luego vendidos, digamos, al mercado. Pero algunas personas utilizaban estos mismos granos y los plantaban. Pero ellas, al comprarlos, habían firmado un contrato que decía que no podían plantarlos, solamente podían venderlos. Entonces este sería también un caso en donde se está robando, porque la compañía invirtió millones de dólares en la modificación genética de esos granos y estaban esperando luego venderlos para tener nuevamente ingresos. Pero otras personas están robando el producto y están obteniendo ellos los ingresos. Ahora, en cuanto al conocimiento, llega el punto de que algún tipo de conocimiento se vuelve general, se vuelve una verdad general. Por ejemplo, el método que dice él acerca de tomar decisiones, llega el punto en que yo eso, o cualquier persona se lo diga a su hijo, y por ejemplo nunca dice de dónde salió ese conocimiento. Hasta Okay, qué well, punto, o sea, se mantiene, ¿cuál es el límite que hay entre What's the boundary? Because sometimes ideas become universal, okay? So there are some universal ideas that maybe doesn't belong, and maybe in the beginning they belong to one author, but with time they become universal. Okay, so we have what we call patent law. A thing becomes patent. That means. Okay, yes. Yeah, okay. So tell them patent law. Bueno, hay algo que se llama la ley de patentes. So my brother was a mechanical engineer, and he invented the first mechanical picker. It's pickle. Pickles, cucumber picker.
Okay. pickles, cucumbers, so that they didn't have to be picked by hand anymore. He Okay. invented a machine. A machine, okay. Well, I was And he just a had machine. and he had it patented. Mi hermano es un ingeniero mecánico y él él creó una máquina especial para recoger granos y otras cosas. Now, countries are supposed to recognize each other's patent law. On other countries. Other countries. Ahora, yes. otros países deben respetar las leyes de patentación de otro país. And that patent is good for like 7 years, and then it becomes public property. 7 years, according to the law, Yeah, in the States. in the States. Pero en los Estados Unidos, esta ley de patentes dice que un nuevo invento es solo exclusivo por 7 años, pero luego puede ser copiado. Y en cuanto al conocimiento que usted, no en cuanto a una invención, no algo físico, sino And in the case of knowledge, just not something physical, but just ideas. Yeah, it's illegal. If you have information and somebody steals your information, same thing as plagiarism. But maybe like universal ideas, things that become universal and... Whoever patents it first has the patent. Bueno, en ese caso también es una violación, porque esa idea alguna vez perteneció a alguien, a un primero, y ese primero aún tiene la patente.